El petizo orejudo. Cayetano Santos Godino nació el 31 de octubre de 1896 en Buenos Aires, hijo de Fiore Godino y Lucía Roffo, un matrimonio de inmigrantes calabreses. Cayetano pertenecía a una pobre y numerosa familia constituida por 8 hermanos más. Vivían en los conventillos de Buenos Aires a fines del siglo XIX, años de denso crecimiento demográfico en la Argentina. Según estimaciones, en 1890 la población era de 3,6 millones de habitantes. Para 1914 era de 7,2. Esto debido a una densa inmigración hacia el país, lo cual generaba situaciones de vida muy precarias para aquellos inmigrantes, y la familia Godino no escapaba de esa lógica. Fiore, de profesión farolero, era el encargado de encender el alumbrado a gas y además era albañil. Sufría de 2 enfermedades que eran un flagelo lamentablemente común en la época: la sífilis y el alcoholismo. Era un tipo extremadamente violento, el cual le propinaba golpizas tanto a su esposa como a sus hijos. Cayetano sufría las golpizas tanto de su padre como de su hermano mayor. Casi muere en el parto y tuvo durante toda su vida una salud endeble. Jamás superaría el 1,51 m de estatura y estuvo varias veces al borde de la muerte por una enfermedad estomacal, entre otras cosas causadas por las pésimas condiciones de vida. En cuanto a su rendimiento escolar, fue prácticamente nulo y su comportamiento era pésimo. De hecho, fue expulsado de varias escuelas por ello. Tanto fue así que Cayetano era un total analfabeto que solo sabía escribir su nombre. A los 5 años comenzaría a vagar por las calles buscando escapar de su realidad. Deambulaba principalmente en baldíos, donde comenzaría a torturar, asesinar animales y a adquirir un comportamiento pirómano, incendiando pequeños lugares. El 28 de septiembre de 1904, a la edad de 7 años, cometería su primer intento de asesinato. La víctima sería un niño de 2 años llamado Miguel de Paola. Con la promesa de regalarle caramelos, logró engañarlo y conducirlo hacia un baldío cercano, donde lo golpearía salvajemente y arrojaría sobre espinas. Los gritos desesperados de la víctima alertaron a un oficial que pasaba por allí, que posteriormente los llevaría a ambos a la comisaría, pero como se trataba de 2 niños, simplemente fueron entregados a sus madres sin ningún tipo de averiguación ni inconveniente. Al año siguiente volvería a atacar. Esta vez su víctima fue Ana Neri, una nena de tan solo 18 meses que vivía en la misma cuadra que él. Con el mismo modus operandi, la llevó hacia un baldío cercano, donde la tiró al piso y con una piedra la golpeó salvajemente en la cabeza. Pero otra vez un oficial que pasaba por allí logró evitar el asesinato. El agente devolvió a la niña a sus padres y llevó a Cayetano a la comisaría. Esa misma noche ya estaba de vuelta en su casa sin inconvenientes legales debido a su edad. Pero la sed criminal de Cayetano no se había saciado. Un 29 de marzo de 1906, un Cayetano de 9 años no fallaría. Con el mismo modus operandi, invitó a jugar a María Rosa Face, de 3 años, a quien engañada la llevó hacia un baldío, en donde la estrangularía salvajemente y aún con vida la enterraría en una zanja y la taparía con latas. El cuerpo nunca fue hallado, se supo por la confesión del propio petizo orejudo. Para cuando indicó el lugar, ya se había construido un edificio que imposibilitó la extracción del cuerpo. Para aquel entonces, Fiore Godino no sabía cómo sacarse de encima a su problemático hijo. Le generaba problemas con los vecinos e incluso sabía de sus torturas a animales. Muchas veces le introducía heces o pájaros muertos dentro de sus zapatos. Sin saber nada sobre el asesinato y sobre los intentos de homicidio, decidió entregarlo a la policía. En la ciudad de Buenos Aires, a los 5 días del mes de abril del año 1906, compareció una persona ante el infrascripto comisario de investigaciones, el que previo juramento que en legal forma prestó al solo efecto de justificar su identidad personal, dijo llamarse Fiore Godino, ser italiano de 42 años de edad, con 18 de residencia en el país, casado, farolero y domiciliado en la calle 24 de noviembre al 623. Enseguida expresó que tenía un hijo llamado Cayetano, argentino de 9 años y 5 meses, el cual es absolutamente rebelde a la represión paternal, resultando que molesta a todos los vecinos, arrojándoles cascotes o injuriándolos, que deseando corregirlo en alguna forma, recurre a esta policía para que lo recluya donde crea oportuno y para el tiempo que quiera.
Con lo que terminó el acto y previa íntegra lectura, se ratificó y firmó. Se resolvió detener al menor Cayetano Godino y se remitió comunicado a la Alcaldía Segunda División, a disposición del señor jefe de policía. Quedaría recluido en un reformatorio, del cual quedaría en libertad luego de tan solo 2 meses. No tardaría demasiado en volver a las andadas. El 9 de septiembre de 1908 encontró jugando solo en la calle a Severino González, un niño de tan solo 2 años, el cual con el mismo modus operandi logró llevar engañado hacia una bodega cercana. Una vez dentro de la bodega, alzó al niño en sus brazos y lo metió en una pileta para caballos en la que intentó ahogarlo. Los gritos desesperados del niño alertaron al dueño de la bodega, Zacarías Caviglia, que corrió y sacó a Severino del agua ante la atenta mirada del petizo. Al ser interrogado sobre qué hacía allí con ese niño, Cayetano respondió que intentaba salvarle la vida sacando al niño de la pileta, porque había visto una mujer vestida de negro tirándolo en ella e intentándolo ahogar. Caviglia llevaría a ambos niños a la comisaría. Severino era un niño de tan solo 2 años que claramente no se podía expresar. Así, la versión que Cayetano repitió con lujos de detalles fue aceptada como verdad. Solo pasaría una noche en la celda y al día siguiente ya estaba en su casa. Tan solo una semana después de aquel hecho, la madre de Julio Bote, un bebé de 22 meses, encontró a Cayetano dentro de su casa, quemándole el párpado a su hijo con la brasa de un cigarrillo. Al ser descubierto, Cayetano logró escapar rápidamente. La madre del niño realizó la denuncia, pero la búsqueda del agresor jamás fue iniciada. Hasta que el momento, Cayetano había sido descubierto en múltiples ocasiones, pero se había logrado escapar. Pero había algo a lo cual no se podía escapar: su padre, quien el 6 de diciembre de 1908, y con un Cayetano de 12 años recién cumplidos, volvió a denunciarlo y entregarlo a la justicia. Terminaría recluido en la colonia de menores de Marcos Paz, lugar en el cual, a pesar de aprender a contar hasta 100 y reconocer algunas letras, no generó ningún tipo de efecto positivo en él, sino todo lo contrario, le dio roce con distintos criminales y técnicas que luego emplearía en sus crímenes. Sus padres, al verlo más tranquilo en sus visitas, decidieron dejarlo en libertad tras 2 años, un 23 de diciembre de 1911, pensando que ya había sido suficiente y que su hijo se iba a enderezar. Pero no podían estar más equivocados. A sus 15 años, su padre le consiguió un trabajo en una fábrica como obrero, pero llegaba borracho, trabajaba mal y provocaba a sus compañeros. A todo esto, sus deseos pirómanos habían aumentado. Comenzó a incendiar establecimientos aún más grandes como bodegas y demás. Se estima que incendió al menos unos 8. El 26 de enero de 1912 llevaría engañado a Arturo La Aurora, de 13 años, a una casa vacía, donde lo estrangularía con una soga y posteriormente lo abusaría sexualmente. El cadáver semidesnudo fue descubierto por el dueño del inmueble cuando se lo mostraba a un potencial inquilino. Su próxima víctima sería Reina, una niña de 5 años, la cual logró atraer hacia un lugar apartado donde con un fósforo le prendió fuego a su vestido. Sus padres no se percataron del autor, pero rápidamente la llevaron al hospital, donde agonizó por 16 días para finalmente fallecer debido a las quemaduras. El 12 de noviembre del mismo año, logró llevar engañado a Roberto Russo con la promesa de comprarle caramelos. Lo llevó hacia un baldío en el que había un alfalfar y lo intentó estrangular con la soga que llevaba como cinturón. No lo logró, ya que un peón vio la situación y corrió hacia ellos. Posteriormente llamarían a la policía y Cayetano explicó que había visto al nene atado y lo estaba desatando. Por insólito que parezca esta versión, fue creída por la policía y fue dejado en libertad nuevamente. Pasaron solo 4 días de aquel crimen para que Cayetano volviera a atacar. La víctima del ataque fue una niña de 3 años llamada Carmen. Logró atraerla hacia un baldío, donde la golpearía salvajemente en la cabeza con una piedra. Esta vez también fue descubierto, en este caso por un policía que rondaba la zona, obligándolo a huir sin concretar el crimen. Frustrado, volvió a intentarlo el 20 de noviembre, esta vez con Catalina de 5 años. Intentó llevarla nuevamente hacia un baldío, no pudo, ya que Catalina pidió ayuda. Cayetano la golpearía en plena calle para que se callara, pero esto alertó a un vecino que lo hizo huir.
Para aquel entonces, tanto la policía como la sociedad estaban al tanto de los casos y buscaban al responsable de aquellas atrocidades. Su último asesinato fue el 3 de diciembre de 1912. La mañana de ese día, aplicando su modus operandi, logró atraer a Gesualdo Giordano, un niño de 3 años al cual su padre había descuidado unos segundos fuera de su casa. Alzado en brazos, lo llevó hacia una quinta abandonada, en donde con la soga que utilizaba como cinturón intentó estrangularlo hasta la muerte, pero el niño seguía respirando. Así que tomó una piedra y un clavo oxidado de 10 centímetros que había en el piso, para posteriormente usar la piedra como martillo para introducir el clavo en la cabeza de Gesualdo. La punta del clavo llegó a atravesarlo por completo. A todo esto, el padre del niño ya se había percatado de que había desaparecido. Hizo unas cuadras y se topó con Cayetano en la vereda de la quinta. Le consultó si había visto a su hijo y Cayetano respondió que no. El cuerpo sin vida de Gesualdo fue hallado por su propio padre en esa quinta. Esa misma noche fue su velorio, y esta vez el petizo orejudo decidió asistir. Posteriormente declararía que fue con la intención de ver si todavía el cuerpo tenía el clavo que él mismo martilló con una piedra. Estuvo un tiempo cerca del cajón hasta que de pronto rompió en llanto y huyó. El padre del niño lo reconoció y le resultó sospechoso, al igual que al comisario. Hay versiones que indican que incluso levantó y giró la cabeza del niño, dejando expuesta la parte por donde había sobresalido el clavo. Al día siguiente, una patrulla policial allanó la casa de Godino y detuvo a Cayetano. En un bolsillo del pantalón le encontraron un pedazo de soga, la cual coincidía con la que se encontró en el cuello de Gesualdo. Al principio, Cayetano negó todo, pero posteriormente terminaría confesando todos sus crímenes. Cuando se lo consultó sobre por qué incendiaba, respondió lo siguiente: "Me gustaba ver trabajar a los bomberos. Es lindo ver cómo caen en el fuego". Primeramente, Cayetano fue declarado inimputable e internado en la sección de alienados del Hospital de las Mercedes, en donde por mal comportamiento y que intentó asesinar a 2 de sus compañeros, además de que el doctor Cole, quien llevaba adelante su caso, apeló la sentencia, siendo esta cargada de prejuicios para con alguien que no dejaba de ser un inmigrante analfabeto y en ese entonces comparado con un primate, atribuyéndole sadismo y bestialidad, pero no locura. Las pericias que se le realizaron con los criterios de la época decían que presentaba invisibilidad. Más allá de lo poco científico de ello, es algo que no es cierto, ya que Cayetano supo tener un claro modus operandi y cierto ingenio para escapar y mentir. Entre todos los profesionales que lo analizaron se destacan frases como alienado mental, degenerado hereditario, inadaptado, portador de estigmas degenerativos típicos de un criminal, idiota, degenerado agravado, impulsivo, consciente y peligroso. En aquella época en Argentina, la teoría positivista, la cual nos habla de que existen criminales natos y que también está ligada a una pseudociencia llamada frenología, la cual fue llevada a cabo por el italiano Cesare Lombroso, quien era un médico militar estudioso de la criminología, la cual habla de una predisposición genética al mal, es decir, se nace, no se hace criminal, además de asociar determinados rasgos físicos a el criminal, como grandes mandíbulas, frente estrecha, pómulos altos, orejas grandes, labios carnosos, líneas solitarias en las palmas, arcos superficiales prominentes y extrema medida de los orbitales oculares. Tachaba a los criminales de ser primitivos y de tener ciertas semejanzas con los monos. Bajo aquellas pseudociencias y lógicas, Cayetano fue medido, sus manos, cráneo e incluso miembro. Un ejemplo claro de ello es que al sacar las medidas de su cráneo, el resultado arrojado fue que se trataba de un degenerado. Cayetano, una vez en la cárcel, fue sometido a una cirugía quirúrgica, la cual le achicó las orejas, ya que se tenía la creencia de que así se podían controlar sus instintos criminales. Cayetano fue juzgado por diversos profesionales, aunque se cree que cada uno lo analizó según su conveniencia y creencia. Más allá de ello, se podría llegar a la conclusión, según la recopilación de los diferentes diagnósticos, de que el petizo orejudo padecía de trastorno de personalidad antisocial, aunque esto no está del todo confirmado. Cayetano sería recluido previsoriamente en la Penitenciaría Nacional de Calle Las Heras. Estuvo allí hasta 1923 y finalmente recaló en la cárcel de Ushuaia,
creada en 1902 para reos peligrosos. La estadía allí del Petiso Orejudo sería muy compleja, ya que era una cárcel la cual albergaba una temperatura demasiado alta. Además, por sus crímenes, era víctima de violencia de sus compañeros. Se cree incluso que llegaron a abusarlo. Fallecería a la edad de 48 años un 15 de noviembre de 1944, en circunstancias que nunca fueron aclaradas. Existen varias versiones de la muerte de Cayetano. La más famosa es que los demás reos lo mataron en venganza por haber matado un gato que era mascota del penal. Otra, y la que trascendió oficialmente, es que falleció debido a una úlcera. Los restos del Petiso Orejudo descansaban en el cementerio aledaño a la cárcel, la cual fue cerrada en 1947. Tiempo después se descubriría que los restos de Cayetano habían sido robados. Así fue el final del lamentable personaje más importante de la crónica negra argentina.